Okay. Hello guys, welcome to this new class. The topic for today is simple past, so we are going to talk about regular verbs and irregular verbs, a review of them. So, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar el tema de hoy acerca del pasado simple. Vamos a hacer un review de lo que hemos aprendido antes porque vamos en consecuencia de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de los verbos regulares y de los verbos irregulares, de la estructura, de la forma del pasado simple, cómo lo vamos a trabajar, cómo funcionará, etc. Ok, so, let's start. Vamos a comenzar. Ok, para entender esto hay que saber que existen dos tipos de verbos, ¿no es cierto? Como lo que ya hemos visto en las anteriores clases, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. En este caso, para nosotros utilizar en el pasado simple, nosotros siempre vamos a utilizar la segunda forma de todos los verbos, ¿ok? Entonces, para hacer el pasado simple, cuando nosotros tenemos unos verbos regulares, como lo había explicado en las clases, nosotros solo vamos a aumentar la palabrita ed cuando los verbos son regulares. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el 1, tenemos answered. ¿Qué pasaría a ser answered? ¿Ok? Con una acentuación al final. Igual clean, cleaned. Wash, washed. Finish, finished. Love, loved. Rubbed, rubbed. ¿Ok? So, cuando nosotros tenemos verbos regulares, siempre solo aumentamos el ed, que es la forma más sencilla de la segunda forma de los verbos, ¿no es cierto? Entonces, el problema viene cuando nosotros tenemos los verbos irregulares. ¿Qué es cuando nosotros tenemos los verbos irregulares? Los verbos irregulares no usan el ed al final, y a menudo estos verbos cambian de forma. Es decir, que nosotros no podemos aumentar en estos verbos solo ed al final de cada palabra, porque son verbos irregulares, ¿ok? Como les había explicado en la clase de verbos irregulares. Aquí tenemos algunos ejemplos, aparte de los que ya les había dado, que be, que es el verbo ser o estar, se transforma al pasado de was, were, dependiendo de la persona en la que estemos hablando, si estamos hablando de la forma en tercera persona, en primera persona o en segunda persona. Como les había explicado igual, cómo se utiliza el verbo to be en la clase del verbo to be. Entonces, eso. Los verbos irregulares prácticamente igual se utilizan en la segunda forma de los verbos. Para eso nosotros tenemos una tablita que les había igual dado en la clase de verbos irregulares. Yo, como les aconsejo siempre, es irnos aprendiendo 5 verbos, hasta irnos aprendiendo bastantes verbos, tener un vocabulario muy grande, ya que con eso nos facilitará el hablar, porque prácticamente solo sabiendo verbos, sabiendo conjugaciones, nos vamos a poder dar a entender en otro país o en un país que hable o domine este idioma que es el inglés. Entonces, lo importante de un idioma no lo importante de un idioma es hacerse entender, ¿ok? Que nosotros nos podamos comunicar, saber qué queremos pedir, qué es lo que queremos comunicar, ¿ok? Entonces, por esa razón, con mucho vocabulario nosotros lograremos hacerlo. Como les digo, les voy a explicar un poquito. Esta base form es la forma regular del verbo, la forma indefinida del verbo, que se podríamos decir, la forma base. Esta es la segunda columna del verbo, que sería la forma en pasado. Recuerden, la primera columna, segunda columna y tercera columna. Ok, la tercera columna es el pasado participio, que bueno, nos sirve un poquito más para hablar acerca de tiempos que vamos a aprender un poquito a lo largo de este transcurso escolar, que serían como pasado perfecto, presente perfecto, futuro perfecto. Entonces, para eso nos serviría esta tercera forma de la columna de los verbos, que es el pasado participio. Entonces, bueno, en este momento nosotros quiero más que yo se enfoquen en la primera y segunda columna de los verbos, ¿ok? Para aprender y dominar bien el pasado. Pero eso no quiere decir que no se aprendan. Si es que pueden aprenderse, vayan aprendiéndose 5 verbos de la tablita. Y con eso vamos avanzando igual bastante y les servirá para ustedes. Entonces, a eso me refiero, que esta es la lista de los verbos irregulares. Igual está
Esta tablita va a estar en la plataforma para que igual se puedan guiar para hacer las tareas o, o para que aprendan igual. Igual cualquier inquietud que tengan, saben que pueden escribirnos. Y pues bueno, ok, entonces, como les digo, uy, como les digo, en el Simple Past, igual nosotros siempre ocuparemos la segunda forma de la columna de los verbos, ¿ok? Entonces, en los verbos regulares, nosotros aumentamos ed, y en los verbos irregulares, nosotros cambiamos el verbo, ¿no es cierto? Por ejemplo, go pasa a ser went, que go en español significa ir, y went sería la forma pasada. Fuimos o fui, ¿no es cierto? Igual come, que es el verbo venir, y came, que es el pasado de come. ¿Cuál es el pasado de venir? Vine. ¿Ok? Buy, comprar. ¿Cuál es el pasado de comprar? Comprado, ¿no es cierto? Comprado. Entonces, bought. Entonces, esas son las pequeñitas, ¿cómo les explicaré? Un poquito de contras que tienen los verbos irregulares, pero una vez que nosotros dominemos, esto es de memoria. Literalmente los verbos irregulares es memoria, es prácticamente nosotros nos tenemos que grabar qué significa cada cosita. Ya después, ahorita que vamos a la gramática, vamos a saber cómo se emplea en una forma afirmativa el simple past, ¿ok? Entonces, para el pasado simple, nosotros, ¿qué necesitamos primero? Necesitamos el subject, ¿ok? Que nosotros igual ya lo hemos visto en pronouns, que es I, you, he, she, it, we, they, que es yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Entonces, siempre nosotros vamos a utilizar el sujeto para comenzar la oración. Después, nosotros vamos a citar el verbo en pasado, ¿ok? El verbo en pasado, recuerden que el verbo en pasado es la segunda columna de los verbos, y el complemento, que es lo que nosotros queremos darle sentido a la oración. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí I ran yesterday, ¿ok? Tenemos el subject, que es el I, yo, el verbo run, que es correr, pero en verbo pasado, por eso no es run, porque el verbo en indefinitivo es run, pero en pasado es run, porque es un verbo irregular. Entonces, por esa razón nosotros ponemos el verbo run, ¿ok? Déjenme ver aquí en nuestra tablita. En nuestra tablita, igual, por ejemplo, tenemos la base form, past participle, ¿ok? Entonces, para el verbo run, nosotros, la forma del base es run, en pasada forma es run, y en pasado participio es run, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que irnos aprendiendo cada vez que nosotros vamos avanzando y nos aprendiendo 5 verbitos, porque siempre nos va a servir los verbos para absolutamente todo. Ok, entonces yo corrí ayer. Eso sería la traducción de esta oración, que es I ran yesterday. So, vamos a la siguiente, que es Miguel watch the Avengers. Ok, ¿qué quiere decir esto? Tenemos nuestro sujeto que es Miguel. Tenemos nuestro verbo en la segunda forma de la columna del pasado, que sería watch, y The Avengers. Ok, Miguel watched Avengers. Miguel vio Los Vengadores. Ok, esa es la traducción para esta oración. Y recuerden, o sea, siempre vamos a utilizar el verbo en segunda forma de la columna, ok, de los verbos irregulares. Cuando son verbos regulares, solo aumentamos ed, como en estos ejemplos. Y cuando no son regulares, vemos que cambian absolutamente la palabra, ok. Por ejemplo, vamos a esta penúltima, que es she ate my lunch, ¿ok? Tenemos nuestro sujeto, que es she. Tenemos nuestro verbo en la segunda forma del pasado. Tenemos nuestro verbo en nuestra segunda forma del pasado. Entonces, tenemos she ate my lunch, ¿ok? Ella comió mi almuerzo. Entonces, eso es la forma estructural del simple past, ¿ok? Así vamos a escribir siempre. Nos tenemos que guiar en el sujeto, en la segunda columna de los verbos y el complemento, ¿ok?
En conclusión, podemos decir que hay dos formas de pasado simple en inglés. Una es usando la terminación ed y las otras en las que los verbos cambian. Ok, tenemos una cosa más para recordar, como les había dado en la clase, para que no se olviden, un pequeño review, que los verbos cuando terminan en y, nosotros tenemos que cambiarlo por una i y aumentar el ed. Por ejemplo, tenemos aquí study, ven que termina en una y, entonces no podemos aumentar simplemente ed aquí porque sería gramaticalmente mal. Entonces, para nosotros poder aumentar este ed, nosotros tenemos que cambiar esta y por una i. Entonces, sustituimos la y por una i y aumentamos ed. Entonces, así quedaría nuestra palabra en pasado cuando termina con un verbo regular con y. Igual, simplify termina con y, cambiamos la y por una i y aumentamos ed. Y bueno, como tarea tenemos estos ejercicios, ¿ok? Que vamos a tener que ordenar las oraciones en pasado. Literalmente solo vamos a tener que ordenarlas, ¿ok? Por ejemplo, la primera tenemos he the question answer, ¿ok? Como ven, no está escrito el verbo en pasado. Entonces nosotros tenemos que reescribir, o sea, tenemos que ordenar la oración y escribir la oración en pasado. Por ejemplo, tenemos he the question answer, ¿ok? Tenemos una forma adecuada sería trabajar en inglés, pensar en inglés y responder en inglés, pero sé que a veces es un poco complicado esto y resulta mejor traducirla, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos he, que es nuestro sujeto que vendría a ser él, tenemos the question, que es la pregunta en español, y answer, que es nuestro verbo, que significa responder. Entonces tendríamos él, la pregunta, responder. Lo que se nos viene a nuestra cabeza es ordenar gramaticalmente para que suene bien. Entonces nosotros tendríamos él responde la pregunta, ¿no es cierto? Él responde la pregunta porque estamos hablando en pasado. Entonces, al hablar de responde, estamos refiriéndonos al pasado. Entonces, como vemos, answer es un regular verb. He marcado con rojo los que son verbos irregulares para que no se puedan confundir y sepan dónde tienen que cambiar y poner un verbo irregular. Mientras tanto, los que no están con rojo, solo tenemos que aumentar ed porque es un regular verb. Entonces sería la respuesta así, ¿ok? Como es un verbo regular answer, nosotros solo vamos a aumentar ed y ponemos el complemento. Como les habíamos dicho, tenemos que basarnos en el sujeto, en el verbo y el complemento, ¿ok? Entonces, primero siempre localicemos el sujeto, después vamos a localizar el verbo y después vamos a localizar el complemento, ya que así estaríamos aplicando una forma gramatical correcta y podremos hacer el trabajo sin ningún problema. Como en esta ocasión nosotros localizamos el sujeto que es he, localizamos el verbo que es answer y localizamos el complemento que es the question. So, nosotros ordenamos y pusimos he answered the question. Él respondió la pregunta o él responde la pregunta. Y así tenemos que hacer los siguientes literales. Este deber está igual habilitado en la plataforma para que puedan resolverlo. Bueno, les voy a ayudar a la siguiente también. Y con esto nos despedimos. Así que tenemos igual you, a question, ask. Como les digo, si se les hace más fácil traducir, pueden hacerlo. Lo importante es guiarse y hacer bien el trabajo. You es tú. A question, una pregunta, y ask, preguntar, ¿ok? Entonces nosotros identificamos cuál es el sujeto. El sujeto es you. El verbo es ask y el complemento es a question, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ubicar primero el sujeto, que sería you. Ask es un regular verb, sería asked. You asked a question, ¿ok? Y así tenemos que ir trabajando las siguientes. Recuerden que las palabritas que están con rojo son irregular verbs que tenemos que cambiarles. Por ejemplo, aquí tenemos they, a hamster, have. Tienen un cuadrito a la derecha que dice irregular verbs para que se puedan guiar. Tenemos el verbo have, que tendrían que reemplazarlo con el verbo have, ¿ok? No aumentar ed porque está gramaticalmente mal, porque es un verbo irregular, ¿ok? Entonces eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Muchas gracias y nos estamos viendo
comunicando cualquier cosa. Pásenme.